tomate es una bomba medicinal. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabe aprovecharlo correctamente porque no sabemos activar las propiedades naturales del tomate. El tomate no debe comerse de ninguna forma. Y te hago un pequeño spoiler, si vos lo comes en ensaladas cortados, no vas a aprovechar sus beneficios. En esta charla quiero contarte cómo aprovechar y activar las propiedades y los beneficios del tomate. Quiero contarte cómo el tomate puede ayudar a tu corazón, al cáncer, a la diabetes, a los huesos e incluso a la salud de tu piel. Además, quiero contarte consultas de todos los días. ¿Es cierto que el tomate tiene una sustancia tóxica peligrosa? ¿Es cierto que si tengo gastritis, acidez, reflujo esofágico, úlceras, no debo consumir tomate? ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? ¿Qué hago con la piel del tomate? ¿Pelo el tomate o lo como entero? ¿Es mejor cocinado o es mejor fresco? Y además te cuento todo lo que te aporta un tomate pequeño de 100 gramos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Beller, médico cardiólogo, y hago mucha prevención, es decir, trato a través de los alimentos y cuando es necesario también medicamentos, prevenir infartos, ACVs, problemas en los riñones. Hablemos hoy del tomate. Fíjate, esto es un tomate. Y esto vendría a representar una pequeña célula del tomate. Dentro de la célula del tomate se encuentra esta sustancia que va a ser la estrella de esta clase, que se llama licopeno. El licopeno es un pigmento, una sustancia química que le da el color al tomate. Pero ¿sabes qué más hace el licopeno? Ya vamos a ver a nivel del corazón, del cáncer y de otras enfermedades cómo puede ayudarte, porque es un poderosísimo antioxidante. Sin embargo, para aprovechar al máximo el licopeno, vos debés saber cómo sacar de ese fruto el licopeno. Fíjate, el licopeno está dentro de la célula del tomate. Si vos cortás un tomate y lo agregás a tus ensaladas, es probable que no aproveches al máximo. Entonces, 3 tips para activar o aprovechar el licopeno. Número 1. Utiliza preferiblemente puré de tomate, jugo de tomate o cortalo o aplastalo. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder retirar de la célula, el licopeno está dentro de la célula del tomate, esta sustancia. Nuestro cuerpo, salvo cuando masticamos, no puede romper adecuadamente las células vegetales. Entonces le cuesta mucho extraer el licopeno. Por eso, si vos ves el contenido del licopeno de una fruta de tomate versus la cantidad de licopeno que tiene el puré o el jugo, verás que el jugo o el puré tiene mucho más porque ya fue procesado, tiene que ser procesado naturalmente, ¿sí? Número 2. Cocina el puré de tomate o el jugo por al menos 30 minutos. No te pases mucho más porque si no romperás algunos nutrientes. Ya te voy a contar sobre eso. Al cocinar unos 30 minutos, aumenta su contenido de licopeno. Ahora que el licopeno del tomate fue liberado, vos necesitas que tu cuerpo lo absorba. ¿Y sabes qué? El licopeno no se absorbe muy bien en el cuerpo, necesita de grasa para absorberse. Por eso, consumilo con aceite de oliva extra virgen. Si vos agregás una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, el licopeno se mezclará y accederá a tus células intestinales y finalmente a tu sangre de manera mucho más adecuada. Entonces, la biodisponibilidad, es decir, lo que tu cuerpo utiliza o la probabilidad de que tu cuerpo pueda utilizarlo correctamente aumentará entre 2 a 4 veces. Entonces, para activar y aprovechar el tomate, utiliza estos 3 tips. Veamos ahora otras propiedades del tomate. Los tomates pequeños pesan unos 100 gramos. Cuando yo te hable de la cantidad de nutrientes que tienen, vamos a hacer referencia a un tomate pequeño o unos 100 gramos. En 100 gramos de tomates hay 18 kilocalorías. Esto es insignificante. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque son alimentos que no te aportan calorías. Entonces, si vos buscas bajar de peso y tenés hambre todo el tiempo, conviene comer alimentos que tengan pocas calorías y que te mantengan saciados por las fibras. Porque el tomate también tiene fibras. Si bien son poquitas, las calorías son mucho menores. Además, muchas personas dicen, no, el tomate tiene mucho azúcar, cuidado. En realidad un tomate pequeño solo tiene unos 2 gramos de azúcar. Realmente es muy poco y realmente te mantendrás saciado. Además, fíjense la cantidad de vitaminas que tiene. Tiene más o menos un 29% de la cantidad de vitamina C que necesitamos. Nosotros hicimos una clase entera de vitamina C y sabemos que es un potente antioxidante. Tiene más o menos un 12% de la cantidad que tenemos que consumir en un día de vitamina K.
importantísima para la coagulación y para la función de los huesos. Contiene un 14% de vitamina A para los ojos como un antioxidante e incluso vitamina E, pero además tiene un 8% de la cantidad de potasio que necesitas en todo el día. Ya te voy a contar que ese potasio del tomate te ayudará a mantener tu presión en regla. Además contiene calcio, hierro, zinc y otros minerales. Pero no todo es tan seguro en el tomate. El tomate también tiene una sustancia que se llama solanina. La solanina es un tóxico para el cuerpo humano. Te puede producir gastroenteritis, diarrea, vómitos e incluso algunos tipos de arritmias si lo consumís en exceso. ¿Cómo evitas consumir solanina? Eligiendo tomates de buena calidad. Los tomates rojos brillantes contienen muy poca solanina. En cambio, si tienen manchas verdes o el tomate está verde, entonces van a contener cantidades mayores de solanina. Otra forma de que tu tomate tenga poca solanina es cocinarlo. Fíjate, al cocinarlo aumentás la cantidad de licopeno y disminuís la cantidad de solanina. Pero no te pases de 30 minutos, porque mientras más lo cocines, más vas a destruir vitaminas como la vitamina C. Entonces, dale un poquito de calor durante 20-30 minutos, es suficiente. Y elegí tomates rojos, no pasados, sino más bien duros, de consistencia dura, de color uniforme, brillante, sin manchas o sin que esté muy oscuro. Sin embargo, es muy importante que sepas, si consumís tomate todos los días, la dosis suelen ser entre 1 a 4 tomates por día. En general 2 estaría muy bien. Recuerda agregarle aceite de oliva. Y con dosis de este tipo y de tomates rojos es muy difícil que te intoxiques por solanina. Así que no te hagas mucho problema siempre y cuando tus tomates sean rojos y no consumas en exceso, es decir, cantidades astronómicas. Seguramente que te mantendrás alejado de las complicaciones. Ahora, veamos, según los estudios en laboratorios y en humanos, ¿cuáles son los beneficios del tomate para los distintos órganos? En el corazón, nosotros sabemos que las enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, infartos, problemas renales, son los que más matan a las personas. Y sabemos que la principal causa, por ejemplo, de infarto son placas de grasa que se acumulan en tu corazón. Esas placas de grasa se rompen y forman un coágulo que tapa tus arterias o crecen hasta no permitir que la sangre pase. Cuando la sangre no le llega a tu corazón se infarta. Muchas veces ocurre lo mismo en el cerebro, se desprende un coágulo, viaja y tapa una arteria. Para que las placas de colesterol llamadas placas de ateroma se formen, vos necesitas colesterol alto, inflamación que dañe las células de tus vasos sanguíneos y que permite que ese colesterol ingrese, porque ese colesterol inflamado ingresa más y genera inflamación y esa placa crece. Y necesitas enfermedades como la presión alta, la diabetes o costumbres como dormir mal, fumar, ser sedentario. El tomate puede combatir muchas de estas situaciones. Fíjate, dijimos que el tomate contiene licopeno, un potente antioxidante, vitamina C, vitamina E, entre otros muchísimos compuestos que disminuyen la oxidación de tu cuerpo. Al disminuir la oxidación de tu cuerpo, vos estás disminuyendo la probabilidad de formar placas. Por otro lado, estudios pequeños muestran que los pacientes que tienen hábitos saludables, y esto incluye consumir tomates, hacer ejercicio, etc., tienen una disminución del colesterol. Algunos estudios pequeños hechos con consumo de tomate muestran que estos pacientes pueden disminuir el colesterol. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, los cardiólogos buscamos en general que los pacientes coman poquita sal, poquito sodio y cantidades moderadas de potasio. El potasio ayuda a que los vasos sanguíneos se dilaten y el sodio bajo evita que se contraigan. Esto genera que vos tengas la presión más controlada o que nos ayudes a controlar la presión. El tomate contiene cantidades al menos moderadas de potasio que te van a ayudar a este beneficio. De hecho, hay estudios pequeños e incluso una revisión interesante que le da puré de tomate durante varias semanas a personas y le agregan aceite de oliva. Las personas que tomaban puré de tomate con aceite de oliva tenían presiones más bajas que las personas que no. Entonces es posible que este beneficio se compruebe en algún momento. Respecto al cáncer, hay estudios de laboratorio que muestran que ciertas sustancias presentes en el tomate pueden impedir el crecimiento de bacterias tumorales, de bacterias cancerígenas. Los antioxidantes presentes en el tomate, como el licopeno, pueden ayudar a evitar el daño en tu ADN, y esto, cuando se ha extrapolado a humanos, es decir, cuando se ha hecho estudios en humanos, ha mostrado que podría prevenir o disminuir la incidencia de cáncer de próstata. Faltan más estudios para esto, pero el tomate es muy prometedor en este tipo de cáncer. Respecto a la diabetes y a los huesos, nosotros sabemos que los pacientes que llevan una vida saludable tienen menos riesgo
de ser prediabéticos o diabéticos, y los pacientes diabéticos o prediabéticos que se cuidan tienen menos daños en sus órganos. Comer tomate puede ayudar en esto. Hay pequeños estudios, principalmente en laboratorios, que muestran esto. Esto no siempre se puede extrapolar al humano, pero es muy interesante porque el tomate es seguro, barato, disponible y forma parte de una vida saludable. Yo lo recomiendo a mis pacientes. Respecto al hueso, dijimos la vitamina K y otros componentes como el calcio, el fósforo y otros pueden ayudar a la salud ósea. Y respecto a la piel, no solo dijimos, el tomate está lleno de pigmentos. Esos pigmentos algunos se llaman carotenos. Los carotenos en la piel pueden acumularse y evitar el daño de los rayos ultravioletas. Otras formas de evitar este daño es no exponerte al sol en horarios inadecuados, es decir, cerca del mediodía, y ponerte protector solar. Pero recordad que el sol es fundamental para generar vitamina D. Entonces, utiliza el sol de manera responsable y cuida tu piel consumiendo comidas saludables, como por ejemplo el tomate. Ahora, ¿qué pacientes no deberían comer tomate o cuáles son los riesgos del tomate? El primer riesgo ya dijimos, intoxicarnos con solanina. Para eso evitamos los tomates verdes, no comemos más de 4 por día, y te digo que no comas más de 4 por día porque si solo comes tomate vas a evitar incluir otras verduras u otras frutas. Entonces anda variando los colores y los tipos. Ahora, hay algunas personas, como por ejemplo las personas que tienen acidez, reflujo, gastritis o úlceras, que no deberían comer tanto tomate. Fíjate, tanto el puré de tomate como el jugo de tomate o como la fruta misma pueden irritar la mucosa de tu estómago y tu esófago. Entonces, si vos sos una persona que tiene este problema de salud, yo te recomiendo que disminuyas la cantidad de tomate y que consultes a tu médico o tu nutricionista. Tal vez disminuir o dejar el tomate puede ayudarte a mejorar estos síntomas. Otro problema con el tomate son las personas que tienen problemas en el riñón, enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque contiene bastante potasio. Y el potasio, si vos tenés problemas de riñón, puede que no se filtre adecuadamente. Y si no se filtra adecuadamente, se acumula y puede generar daño en tu organismo, arritmias y otras enfermedades. Entonces, si vos tenés problemas en los riñones, sobre todo si tus problemas son graves, evita comer tomate o consulta a tu médico para ver si lo podés seguir haciendo. Por último, te cuento un detalle. La piel del tomate. Muchas personas dicen que hay que sacarlas. En Dr. Beller creemos que la mejor forma de comer tomate es con la piel, pero lava bien el tomate porque puede estar llena de agrotóxicos. Para eso, deja el tomate 30 minutos, 40 minutos en la heladera, en agua fría, es más fácil lavarlo, y después deja en agua de la canilla y frotalo bien. De esta manera no tendrás tantos agrotóxicos, lo mismo que si cocinas el tomate, y podrás evitarlos. Y la piel te proveerá de gran cantidad de licopeno y otras sustancias. Por eso es tan importante la piel, al igual que las semillas. No descartes nada del tomate, todo es importante. Te doy un último detalle. Si bien el jugo de tomate o el puré de tomate son las mejores formas para mí consumirlo, si lo compras en el supermercado en general no, porque están llenos de azúcar y de conservantes. Fabrica tu puré de tomate o tu jugo de tomate si así lo deseas. Y si cortás el tomate, trata de aplastarlo un poco y agregarle un poquito de aceite de oliva. Estas son las mejores formas de consumir tomate. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.